Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Su nombre alabar.
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 8, donde dice: Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El testigo presencial de los acontecimientos de datos, que sólo alguien que estuviese presente pudo darlos. La noche de la reunión era necesariamente oscura, ya que habían pasado 3 semanas desde la Pascua, que coincide siempre con luna llena. La reunión se celebró por la noche, de modo que el aposento tenía que estar iluminado por medio de lámparas. Lucas dice que había muchas lámparas encendidas. La sala estaba situada en la azotea del 3er piso. La presencia de Pablo y los hermanos que lo acompañaban había sido un motivo más que suficiente de interés para que un gran número de creyentes asistiesen a la reunión. Si bien era habitual que la mayoría de la iglesia se congregase cada primer día de la semana para edificarse y partir el pan. De modo que las ventanas estaban abiertas en la noche de primavera, generalmente bastante calurosa en aquella época del año. La concurrencia que llenaba el aposento alto, unido al calor de las muchas lámparas, debió de tener muy caldeado el ambiente. Por otro lado, la concentración de tantas personas y el quemarse del aceite de las lámparas debería de producir una disminución del oxígeno del aire. Esta atmósfera cargada salía al exterior por las ventanas de la habitación, de modo que el aire contaminado era el elemento propicio para adormecer a quien estuviese respirando. Continúa ahora con el versículo 9, donde nos dice: Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Nótese aquí en este versículo que Lucas es sumamente cuidadoso en los detalles de este acontecimiento. Comienza por indicar que el joven Eutico se había sentado en la ventana. La palabra que utiliza aquí es un viejo término diminutivo de puerta, con lo que da a entender que en el muro de la habitación había una pequeña ventana, generalmente de celosía, que estaba abierta debido a la cantidad de personas reunidas en la sala y también al calor producido por las lámparas. El nombre del joven era común entre los esclavos y su significado es el de afortunado. Eutico estaba sentado en el antepecho de la ventana. Generalmente, en aquellos tiempos las ventanas eran una apertura en la pared que se cerraba con una celosía, como he dicho antes, o incluso con una cortina, de modo que si se abría la celosía o se corría la cortina, podría alguien sentarse en el alféizar de la ventana. Dice la segunda parte de este versículo: rendido de un sueño profundo. La segunda observación que hace Lucas es que este joven tenía un sueño profundo que lo rindió. Literalmente dice que estaba dormido por el sueño. El médico da las razones del profundo sueño que se apoderó de este joven Eutico: el calor del aposento totalmente lleno de gente, y en segundo lugar, el olor del aceite quemado en las lámparas, luego también lo avanzado de la hora y finalmente el largo discurso de Pablo. A estas condiciones del entorno podría añadírsele si el joven además era un esclavo y debería de estar cansado por la propia jornada de trabajo. Dice la tercera parte de este versículo: por cuanto Pablo disertaba largamente. Un detalle más que hace notar Lucas es la extensión del discurso de Pablo, es decir, que Pablo hablaba y hablaba. El apóstol sabía que,
tendría que partir definitivamente cuando llegase el día. Por lo tanto, estaba aprovechando la ocasión para enseñar a aquellos creyentes allí reunidos que estaban todos atentos. Dice la última parte de este versículo: vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Con toda seguridad, Eutico luchó con el sueño por un tiempo, pero finalmente fue vencido por él. Y al no poder mantenerse despierto, cayó desde el tercer piso donde estaba sentado en el afinar de la ventana. Por tanto, el golpe producido contra el suelo le causó la muerte. Todos los miembros de la iglesia bajaron precipitadamente al lugar donde Eutico estaba y lo levantaron, pero ya muerto. No era un desvanecimiento a causa del golpe, ya que el médico Lucas presenta y concuerda con que realmente el joven estaba totalmente muerto y como médico estaba capacitado para dar ese diagnóstico. También notamos por otro lado, en la palabra griega sugiere que Eutico debería tener entre 7 y 14 años de edad. Su pubertad, las emisiones de la lámpara y lo avanzado de la noche fueron factores que redujeron su resistencia física. Se adormeció y al caer desde una altura considerada, murió. Continúo ahora con el versículo 10, donde nos dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, puesto que está vivo. Y el discurso del apóstol se interrumpió súbitamente por la caída y por la muerte de Eutico. La conmoción debió haber sido muy grande entre todos. El mismo apóstol bajó precipitadamente también hasta donde estaba el fallecido, y dice que se tendió sobre él. Lucas da el detalle de cómo Pablo abrazó a Eutico, utilizando para ello un verbo antiguo que aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento y que literalmente significa abrazar completamente o, así, juntarse alrededor. El comportamiento del apóstol fue semejante, por ejemplo, al de Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 17 al 24, y también el ejemplo de Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 30 al 37. Continúa diciendo la última parte de este versículo: dijo: no os alarméis, pues está vivo. Los que habían bajado estaban muy inquietos y también alterados, y tenían motivos para ello. Es por eso que con toda seguridad gritaban, y de ahí que el apóstol se dirigiese a ellos llamándole a la tranquilidad y utilizando además el imperativo del verbo griego que literalmente puede traducirse como dejar de hacer ruido, como los que estaban también presentes en el día de la muerte del hijo de Jairo, donde aparece el mismo verbo, como nos dice por ejemplo en Mateo capítulo 9 y versículo 24. Y dice aquí que el Señor le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Pablo le hace notar que no hay razón para el alboroto, ni para el griterío, puesto que su vida está en él. De otro modo, no os alborotéis, porque está vivo, es lo que le está diciendo. En esto recuerda también las palabras del mismo Señor Jesús en relación con la hija de Jairo, un versículo anterior al que acabo de leer, donde dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, nótese entonces que utiliza aquí el mismo verbo. Sin embargo, algunos liberales, es decir, aquellos que están en contra de la palabra de Dios, aquellos que no son creyentes, aquellos que niegan sistemáticamente los milagros, aunque hay creyentes que también los niegan, esto hay que tenerlo en cuenta. Parece ser que el Señor antes era una cosa y ahora es otra, o que antes hacía una cosa y ahora deja de hacerlo, porque ellos no lo creen. Pero Dios no está sujeto a lo que el hombre pueda creer o no pueda creer.
Dios sigue siendo Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, es lo que nos dice Hebreos. Así que ellos dicen que esta frase de Pablo confirma la idea de que Eutico no había muerto, puesto que la vida seguía en él. Sin embargo, es todo lo contrario. No se trata de un desvanecimiento a causa del golpe, sino de la restauración a la vida luego de una muerte real, algo que estos liberales e incrédulos no entienden. Así que también debe tenerse en cuenta que la muerte de Eutico no debe considerarse como una actividad del diablo, ni siquiera como un aviso de Dios, ya que ese incidente se produce para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Es decir, en el ciego de nacimiento, por ejemplo, que sanó el Señor Jesús, como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 3. Y ahora, Dios da la ocasión a Pablo para que obrase por el poder de Dios un milagro de resurrección. ¿Y todo ello para qué? Para que la obra de Dios se manifieste en él. Continúa ahora con el versículo 11, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. En un abierto contraste con la forma verbal utilizada para referirse a cómo bajó Pablo hasta donde se encontraba Eutico, ahora utiliza la misma raíz, pero lo hace en el sentido contrario, esto es, subir. Con estas dos acciones se establece aquí un tiempo de interrupción en la actividad que se estaba llevando a cabo. El apóstol había estado enseñando a la congregación. El incidente detuvo esa enseñanza, pero ahora la reanuda de nuevo. Por tanto, la reunión de creyentes tenía como propósito, además de la edificación, el cumplimiento también de la ordenanza del partimiento del pan establecido por el Señor. La reanudación del encuentro eclesial se inicia con el cumplimiento de las ordenanzas, es decir, participando todos los cristianos en ella. Es interesante apreciar cómo Lucas une la acción del rompimiento del pan, la participación de todos los presentes. Algunos entienden que esto fue la celebración del ágape cristiano que se practicaba como parte del encuentro dominical, es decir, el primer día de la semana, el domingo. Sin embargo, lo que el texto dice es que los presentes gustaron, comieron del pan partido. Así que esta era la forma en que el apóstol había enseñado en las iglesias y que reiteró a los corintios cuando los corrigió, porque ellos andaban en desorden. Y había ese desorden que se producía por las cenas fraternales ante la celebración del culto, tal y como nos dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 17 en adelante. Con todo y ello, dado ya la hora avanzada, podría haberse producido allí dos cosas. Primero, la celebración de la ordenanza en el partimiento de pan, y luego la participación de una comida comunitaria. Esta comida de comunión hermanable tuvo lugar después del partimiento del pan. Y sigue diciendo la última parte de este versículo: habló largamente hasta el alba y así salió. Después de este tiempo de actividad eclesial en el culto y del encuentro para comer juntos, el apóstol siguió hablando largamente. Es la tercera vez que Lucas hace alusión a la extensión del discurso de Pablo. El verbo que utiliza aquí denota, más que un discurso estructurado, una conversación, o mejor dicho, un tiempo de coloquio. Debería entenderse que después de haber comido, pasó el tiempo conversando con los creyentes, en un diálogo de comunión y a la vez también de enseñanza, extendiéndose hasta el alba. Desde allí, salió para embarcarse en el puerto de la ciudad. La nave
salió muy temprano en la mañana, posiblemente cuando empezaba el día. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí la oración que hace es imprecisa y pueden hacerse dos preguntas, y son las siguientes: ¿quiénes llevaron al joven? ¿Y a dónde lo llevaron? Lo más posible es que Lucas esté presentando un contraste entre lo que había sido posible y lo que ocurrió realmente. A Eutico lo hubieran podido llevar muerto para ser sepultado, pero por el poder de Dios estaba vivo con ellos. Posiblemente lo acompañaron de vuelta a su casa. El propósito del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, por medio de Lucas, se afirma en el milagro producido en la resurrección del joven. Lo que interesa al redactor es afirmar que aquel que había muerto ahora estaba vivo. El texto occidental cambia aquí el pronombre personal plural por el singular, añadiendo que fue Pablo el que llevó a casa al joven con la frase: cuando ellos se estaban despidiendo, llegó al joven vivo. Y dice la última parte de este versículo: y fueron grandemente consolados. Aquel milagro trajo a los creyentes un gran consuelo. Se afirma que todos fueron consolados, es decir, animados, no moderadamente, para enfatizar así lo grande de la consolación de la Iglesia que recibió a través de ese milagro y también de las enseñanzas de Pablo. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así él lo había determinado, queriendo él ir por tierra. El grupo que acompañaba a Pablo, entre los que estaban Lucas, se adelantaron a él, embarcando en Troas. Pudiera suponerse que el navío, sin duda pequeño, de los que costeaban sin hacer largas travesías, había sido fletado por ellos, para evitar perder el tiempo cargando y descargando en los puertos. Es decir, que el navío estaba a su disposición, para ello exclusivamente. Así que una posible confirmación a esta idea es que parece que Pablo es el que establece en las escalas del navío, como se pueden ver los versículos 13 y el versículo 16. La primera escala establecida era el puerto de Asón, que estaba en el noroeste de Asia Menor, sobre la costa sur de Troas, frente a la isla de Lesbos. Esta ciudad había sido edificada sobre un cono rocoso de más de 200 metros de altitud, quedando hasta hoy impresionantes restos de las fortificaciones que se habían levantado allí en el siglo IV a.C. La costa, al pie del promontorio, estaba protegida por un malecón, es decir, un murallón o un terraplén que se hace para defenderse de las aguas. Continúa diciendo este versículo que navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Mientras ellos navegaban por el mar, el apóstol había determinado hacer el viaje por tierra. La distancia entre los dos puntos era de más o menos 25 kilómetros de distancia, y surge indudablemente la pregunta de cuál fue la razón que tuvo para separarse Pablo del grupo y seguir aquel camino solo. Cualquier conjetura que se pueda hacer es mera suposición, además no tiene base bíblica alguna. Pudiera ser que quisiera saludar al paso a algunos creyentes, sabiendo que no los vería quizás nunca más. Pero también pudiera ser que necesitara un tiempo de soledad con el Señor, dialogando, orando con Él sobre el viaje que debería de tomar más adelante. No debe olvidarse
que continuamente el Espíritu Santo le daba a entender que le esperaban grandes dificultades. Entonces, ¿tendría que renunciar al proyecto que acariciaba de ir en misión hasta España? Estas son suposiciones que nosotros podemos hacer, pero todo ello estaba en el corazón del apóstol. Así que podemos imaginarnos como Pablo deja Troas, descendiendo por la ruta de los sepulcros y pasando por delante de las fuentes termales que había en la salida de la ciudad. La ruta le llevaba a atravesar los bosques de encinas que había al pie del monte Ida, el lugar de los dioses como ellos lo conocían. Finalmente, ante sus ojos apareció Asón o Asos, situada sobre el abrupto acantilado. En ese lugar se encontraron nuevamente para seguir juntos el resto del viaje, como veremos más adelante. Y continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Así que Pablo hubo llegado a Asón, descendió por las empinadas calles trazadas en el escarpado promontorio donde la ciudad estaba situada, hasta llegar al puerto, donde fue recibido a bordo de la nave por los compañeros de viaje que habían venido por mar. Dice la última parte de este versículo: tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Desde allí navegaron hasta Mitilene, antigua república de los griegos cólicos, y el estado principal de la isla de Lesbos. Estaba situada en la encrucijada del tránsito entre Asia y Europa. Durante años, como consecuencia de su ubicación, tuvo muchos conflictos políticos, hasta que pasó a posesión de Roma. La ciudad era un lugar de veraneo muy utilizado por los romanos, lo que trajo como consecuencia un alto nivel social y también un gran crecimiento. Su puerto estaba situado frente a la costa de Asia Menor, entre los estrechos marítimos, hacía de él un lugar de recalada habitual para las naves, de modo que también arribó allí la que llevaba a Pablo y a sus compañeros. Y voy concluyendo ya con esto. Cabe que nos hagamos una pregunta, y es la siguiente: ¿habría alguna razón por qué Pablo se separó del grupo y fue por tierra de Troas a Asón? Posiblemente lo hacía por razones estratégicas. Y nótese que hay varias razones. Por ejemplo, la primera: debemos de recordar que sus enemigos tramaron un plan para destruirlo, es decir, para matarlo, cuando estaba en Corinto, y no estaba seguro si lo habían seguido o no. Por si alguien lo estaba observando, él no se embarcó con el resto del grupo para evitar cualquier sorpresa en su trayectoria. En segundo lugar, tampoco debemos de olvidar que él se dirigía a Judea, llevando las ofrendas de las iglesias, y no quería exponer estos donativos al peligro de ser asaltado y que le robaran el dinero. Todos estos cuidados que se tomó el apóstol Pablo nos enseñan también a nosotros a no ser tan ingenuos o simples en nuestra manera de pensar y también de comportarnos, porque en la fe y la confianza en Dios no significa luz verde, porque de esa manera, si lo analizamos detenidamente, estaríamos tentando a Dios. Es decir, vemos un peligro y decimos: no me va a pasar nada porque Dios me guarda. No, esa es una manera de tentar a Dios. Damos la vuelta y no pasamos por ahí. Y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Por tanto, como he dicho, no debemos de ser tan ingenuos y pensar que tenemos luz verde y que Dios nos va a proteger absolutamente hagamos lo que hagamos. Ya que si esta fuera la manera, por ejemplo, de pensar del apóstol Pablo, ¿por qué tomaba tantas precauciones? ¿Acaso no tenía fe en Dios, Pablo? El punto aquí es que no debemos confundir la fe con la falta de sentido común.
Por otro lado, también se han mencionado una serie de ciudades, pero ¿qué sabemos de estas ciudades como son Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio y Mileto? La primera que vemos es Asón, y sabemos que está a poco más de 40 kilómetros al sur de Troas y ha sido un puerto de Misia, situado al frente de la isla de Levos. En segundo lugar vemos la ciudad de Mitilene. Era la capital de la isla de Levos. Era una ciudad muy importante y tenía un puerto de aguas profundas y era un lugar muy pintoresco. En tercer lugar vemos Quío. Era otra isla, ubicada en la costa occidental de Asia Menor. También vemos a Samos. Sabemos que era una isla y que tenía una comunidad importante judía. En quinto lugar vemos a Trogilio. Podemos decir que un promontorio, una altura considerable de tierra que avanza sobre el mar, en este caso el mar Egeo, al sudoeste de Éfeso y frente a la isla de Samos, en la cual se separaba por un canal de aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho. Fue un lugar célebre, este lugar, por el triunfo naval de los griegos sobre los persas, tras la victoria de Maratón y de Salamina. Y aquí, precisamente en este lugar, Pablo pasó la noche, él y sus colaboradores. Y en sexto lugar vemos Mileto. Sabemos que tenía 4 puertos, y de ahí su gran importancia comercial, y por supuesto tenía una sinagoga judía. Podemos notar que los viajeros pasaron de largo de Éfeso y desembarcaron en Mileto antes de continuar a Judea. Estimado y estimada oyente, hemos visto a través de la Biblia, la palabra de Dios, que Pablo tenía contrariedades en su vivir diario. Esto también suele ser muy cotidiano en la vida de cualquier persona. Es decir, no siempre nos salen las cosas como nosotros deseamos. Siempre ocurre algo que lo interrumpe, lo anula o debemos de cambiarlo. Pero debemos darnos cuenta que Pablo era en todo momento dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y el Señor, por lo tanto, le daba sabiduría para resolver esas contrariedades. Amigo y amiga oyente, nadie estamos exentos de contrariedades, ya que las tienen los ricos, las tienen los poderosos, la tienen los pobres y la tienen hasta los niños. Pero la gran diferencia es que muchos tratan de resolver esos problemas o esas contrariedades por sí mismos, mientras que los cristianos y las cristianas tenemos un ayudador, Jesucristo. Es por eso que cuando vienen esas contrariedades a nuestras vidas, oramos al Señor, para que Él nos dé sabiduría necesaria para resolver cualquier problema o cualquier contrariedad. Es por eso que, estimado y estimada amigo y amiga, si aún no tienes a Jesucristo en tu vida, yo te animo ahora a que tú puedas recibirle en tu corazón. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración de fe y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, tú conoces mi vida y la cantidad de problemas y contrariedades que tengo en ella. Hoy he escuchado tu palabra y tu palabra dice que tú le das sabiduría a aquel que te la pide. Primeramente, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y esa sabiduría que tú me vas a dar, yo la quiero emplear para tu gloria, para que tú me dirijas en aquello que no debo de hacer y aquello que sí debo de hacer. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo me guiará a toda la verdad. Yo lo creo. Me rindo a ti, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios
en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea